Otro tema que está en la agenda es este decreto que, bueno, establece que las empresas tengan que pagar un anticipo de ganancias. Repasábamos lo que sucedía y Ujú. también un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina como un fuerte rechazo a esta medida, Santiago. Recordemos que es el 1% de estas empresas que tendrían que hacer un anticipo de este pago de ganancias. Y hay mucha controversia respecto a esto. Hablábamos en el día de ayer respecto a los quebrantos que las empresas también están poniendo y que respecto del tipo de cambio sobre todo. Vamos a conversar de este tema con Martín Caranta, él es contador público, consultor tributario, y vamos a hablar, ¿no? Meternos de lleno también en la medida y qué dicen justamente los que se ven involucrados en el pago de este tributo. Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por el llamado. ¿Qué tal, Santiago y Rocío? Bueno, ¿Cómo sabemos estás, que Martín? se dio Bueno, a conocer un comunicado reciente donde, bueno, el sector empresarial está poco conforme con esta determinación. no es para menos. Lo que sucede es que a través de una norma reglamentaria, como es una resolución general de la FIP, se trata de ignorar lo que dice la ley del impuesto a las ganancias respecto a los quebrantos, ¿sí? Que bien mencionaba Santiago. Los quebrantos son pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, ¿sí? Esas pérdidas que una empresa obtuvo en un determinado año las puede computar contra el resultado positivo de un año en el cual tiene que liquidar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces, si esas pérdidas son abultadas, terminan neutralizando el resultado impositivo de un determinado año. Y ahí no se ingresa el impuesto a las ganancias. Esto es lo que la norma trata de, digamos, cubrir. Es decir, la norma lo que hace es desconocer la existencia de quebrantos que anulan el impuesto a las ganancias y no obstante eso lo que pretende es el ingreso de un pago a cuenta, ¿sí? Un pago a cuenta de una obligación fiscal que seguramente no exista a futuro, lo cual termina indignando a los empresarios porque no sería ni más ni menos que crear un impuesto a través de una resolución general, ¿sí? Algo que, digamos, es totalmente irrespetuoso de principios básicos de los impuestos y de la Constitución Nacional, ¿sí? Como bien se mencionaba, no es para todas las empresas, apuntaría solamente al 1% de las empresas, a 190 empresas, ¿sí? Y se requiere dos requisitos. Que el resultado impositivo, antes de descontar quebrantos, sea de 600 millones de pesos o más y que producto del cómputo de quebrantos de años anteriores no se haya generado impuesto a las ganancias, ¿sí? Hmm. Eh, el pago a cuenta va a ser el 15% del resultado impositivo sin computar los quebrantos, obviamente, ¿sí? Y para determinarlo va a haber que considerar la declaración jurada de agosto a diciembre del 2022, Sí. cuando los cierres de ejercicio económico sean entre agosto y diciembre, ambos inclusive, y enero y julio del 2023, cuando los cierres de ejercicio de las empresas involucradas sean entre esos 2 meses inclusive, ¿sí? Eh, para los que tengan cierre en diciembre, el pago a cuenta va a vencer a partir de agosto próximo, o sea, faltan días, ¿sí? Y ese pago a cuenta del 15% va a ser ingresado en 3 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, ¿sí? Eh, pero esto lamentablemente no se queda acá, porque ¿qué sucede? Además de que se reclame el ingreso de un pago a cuenta, seguramente sin que exista un impuesto a futuro, con lo cual un pago a cuenta sin sustento, la norma lo que pretende es que no se pueda utilizar saldos a favor de otros impuestos que un contribuyente sea, ¿sí? Por ejemplo, hay contribuyentes que tienen saldo a favor de impuesto a las ganancias porque han tenido retenciones o percepciones por importaciones en exceso, o saldos a favor del impuesto a valor agregado, o pagos a cuenta del impuesto al débito y crédito bancario. Bueno, en definitiva, si uno es acreedor del Estado, no importa, este pago a cuenta lo va a tener que ingresar igual, ¿sí? Martín, ¿cuál Y sería otra el punto a situación, recaudar? Básicamente, ¿está estipulado entre los que seguramente se presentarán a una moratoria o a un no pago e irán a judicializarlo de alguna manera? Porque, como bien vos planteabas, va contra la legalidad de lo que hoy está estipulado. Pero ¿cuánto se plantea como recaudación de este anticipo? no, el dato no, a ver, sinceramente no es conocido, ¿sí? Estas cuestiones están protegidas por secreto fiscal.
A ver, supongamos que partimos de 600 millones de cada una de estas 190 empresas, ¿sí? Eh, por el 15%, digamos, ese sería el mínimo al que apunta la norma, ¿sí? O sea, 600 millones por 190 empresas por el 15%, ¿sí? Claro. Realmente, Santiago, no es una cifra que pueda llegar a conmover las necesidades fiscales que tenemos, ¿no? Es decir, parecería ser también que no hay demasiada razonabilidad en la pretensión recaudatoria, ¿sí? Además, como vos bien señalás, son empresas que podrían judicializar esto, atento ser una medida tan burda, ¿no? O sea, a vulnerar aspectos tan básicos de la tributación, ¿sí? Una de las cosas que dice esta resolución, Martín, habla de ganancias extraordinarias, ¿no? En relación al contexto, y ayer lo analizábamos incluso con otro referente del sector. ¿Esto es realmente así? ¿Va a ser para aquellas empresas que, producto del contexto, hayan tenido ganancias extraordinarias o se va a limitar solo a la facturación de esos más de 600.000 millones de pesos? No, en rigor de verdad, mira, la norma lo dicen los considerandos respecto de estos ingresos extraordinarios. Lo mismo dijo en la resolución general del año pasado, de agosto, la 5248, porque recordemos que este es el segundo pago extraordinario que hay, pago cuenta extraordinario, en menos de un año. Pero, digamos, ese supuesto de ingresos extraordinarios queda después subsumido cuando la norma apunta claramente a los quebrantos. Es decir, parecería ser que la FIP necesita recaudación, no importa lo que establece la ley del impuesto a las ganancias, entonces necesitamos hacer algo y bueno, vamos contra los que tienen quebrantos. Esa es un poco la lectura que se hace de la norma, ¿sí? Si hay ingresos extraordinarios, la realidad es que el impuesto a las ganancias tiene su propia metodología de recaudación, con lo cual no hay necesidad de esto, y menos de conocer la existencia de quebrantos. Respecto al quebranto por tipo de cambio, sabemos que si una empresa tiene todo dolarizado contablemente, tiene 270 pesos por cada dólar que tenga en su poder. Contablemente, pero sin embargo es un dólar de 500 pesos y está adquirido posiblemente a 400 y hoy vale 270. Eso genera pérdida en la compañía. ¿Cuánto de todo eso estas grandes compañías están tomando y la FIP puede tomar como que no hay un quebranto de esa manera? Es muy buena la pregunta, Santiago. Mirá, en rigor de verdad, ese tipo de quebrantos vamos a decirlo, por dólar MEP, ¿sí? No es computable contra ingresos generales, ¿sí? Contra ingresos producto de la comercialización de bienes y de servicios. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que en el año 2017 hubo una reforma fiscal muy profunda con la ley 27430, y ahí lo que hizo fue establecer una suerte de quebranto cedular, quebranto específico, producto de operaciones con bonos, que por ejemplo el bono L30 es el que se usa mucho para operaciones de dólar MEP o contado con liqui, ¿sí? Entonces, esos quebrantos por este tipo de dolarizaciones no impacta en la liquidación del impuesto a las ganancias, porque solamente puede ser computado contra operaciones de compraventa de bonos o de acciones que den resultado positivo, ¿sí? Entonces, esa situación que pueden tener las grandes empresas que vos bien señalás no justifica esta medida. En este rubro grandes empresas, Martín, ¿te parece que hay alguna especie de castigo a empresas que no hayan liquidado exportaciones? Hay un gran rubro de exportadores y por otro lado, un gran rubro de importadores que también no han tenido el mejor comportamiento. Puede ser, ¿sí? A ver, es difícil. A ver, vamos a decirlo de otra manera. Puede ser que distintas empresas hayan tenido un comportamiento que, según los análisis de sus asesores, pueda ser no compartido por las autoridades, ¿sí? Ahora bien, los temas cambiarios son de competencia del Banco Central, los temas aduaneros son competencia de la aduana, no de la DGI, no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias. Entonces digo, la FIP tiene que limitarse a sus atribuciones, ¿sí? Y todo lo que es Banco Central es atribución del Banco Central, y así están las cuestiones cambiarias. Estamos habituados a que AFIP sea un poco la administración que se ocupa también de atender asuntos cambiarios, pero en rigor de verdad, ahí no hay una adecuada utilización de sus funciones y de sus facultades. Claro, y Martín, esto estamos hablando de que el primer vencimiento de estas grandes empresas sería en agosto si el Claro. cierre es diciembre. ¿Qué
¿Qué pasa con tus clientes? Ustedes son un estudio muy grande, muy reconocido en el mercado, sobre todo. ¿Qué va a pasar con ese cliente? ¿Hay que presentar anticipo o hay algún tipo de prórroga respecto a que está prácticamente encima el vencimiento? Mira, a ver, te hablo en términos generales, no sería ético que me refiera a cuestiones de mis clientes, sí, ni respetuoso No, del no, secreto generales, por profesional, supuesto. pero sí, sí, te lo digo en términos generales, ¿no? Y también por lo que uno escucha a los colegas que también están en este asunto. Hoy las empresas están analizando qué hacer, la realidad es esa, ¿sí? Las empresas están viendo que hay una norma burda, grosera y respetuosa de sus derechos, pero también conocen que hay pocos días para tomar decisiones y también conocen que las urgencias no siempre son los tiempos de la justicia, ¿sí? Porque uno puede pedir una medida cautelar junto con una acción declarativa y por ahí la medida cautelar viene 3 meses más tarde y en el medio venció el anticipo, la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3 y se sufrieron embargos, ¿sí? Así que te diría que en estos días las empresas están evaluando alternativas, ¿sí? Sí, Martín, Esa es la situación. muchas Y dentro, gracias. perdón, y dentro Sí, también está la proyección impositiva, ¿no? Porque por ahí puede haber alguna empresa que haya computado quebrantos de ejercicios anteriores y la proyección de que no tiene más quebrantos remanentes y que tiene un resultado positivo, con lo cual ese pago cuenta terminar siendo absorbido, pero muy distinta es la situación de empresas que tuvieron quebrantos, siguen con quebrantos remanentes y que el periodo fiscal futuro no arroja impuesto. Con lo cual ahí sí hay un impuesto sin ley, porque se pretende el bien. pago cuenta de una obligación que no va a existir, ¿sí? Martín, muchísimas gracias por atendernos y traernos también, bueno, esta posición aquí a la pantalla de Canal E.